el enfrentamiento. La acusó de traicionarlo y la echó de su vida. 3 años después, vio a un niño que era su viva imagen y supo la devastadora verdad. El horizonte de Lisboa brillaba a través de las ventanas del loft, mientras Ricardo Varela entraba en su casa desabrochándose la corbata con una mano, mientras sostenía su maletín con la otra. Había sido otro día agotador, con reuniones consecutivas, negociaciones y una llamada de última hora de un inversor que casi descarrila su agenda. Su éxito nunca fue accidental. Cada centímetro de su imperio multimillonario había sido construido con precisión, sacrificio y disciplina. Pero esa noche, algo no estaba bien. Al entrar en la sala de estar, notó el silencio. No había música, ni pasos, ni siquiera el familiar zumbido de la ciudad que se filtraba desde el balcón. Solo silencio. Elena estaba de pie cerca del pasillo, con los brazos cruzados y el rostro indescifrable. Su cabello castaño claro estaba recogido en un moño suelto, y sus ojos, que solían ser cálidos, ahora estaban a la defensiva. Ella no lo saludó. En cambio, su mirada lo siguió mientras él dejaba sus cosas y la miraba, confundido por su postura inmóvil. Entonces él lo dijo. Palabras afiladas, repentinas e irreversibles. «Me traicionaste». Elena parpadeó, aturdida por un momento, y luego exhaló lentamente como si se hubiera estado preparando para esto. «Ricardo», dijo ella suavemente, «no lo hice». Pero él ya había tomado una decisión. La ira había estado burbujeando lentamente durante días. Había visto un mensaje, solo uno, que él había malinterpretado. Lo malinterpretó y sobre el cual nunca le preguntó. Su orgullo ya había escrito la historia y él no quería ediciones. «No me mientas», escupió. «Vi lo que necesitaba ver. No necesitas decir una palabra más». Ella se acercó, con las manos temblando ligeramente. «Ni siquiera preguntaste. Simplemente decidiste». «No necesito tus explicaciones», respondió él con frialdad. «Quiero que te vayas». Ella se detuvo, con la garganta apretada, pero no dijo nada más. Había tantas cosas que podría haber dicho, tantas verdades que podría haberle lanzado, pero no lo hizo. En cambio, entró en su habitación, empacó una pequeña maleta y regresó minutos después, con su abrigo puesto. Se paró frente a él, con los ojos llenos de algo más doloroso que la ira. La incredulidad. «Te amaba», susurró ella. «Todavía te amo, pero no confías en mí, y eso no es algo con lo que pueda seguir luchando». Y luego, sin una palabra más, se fue. La puerta se cerró detrás de ella, con un suave sonido definitivo. Ricardo se quedó solo en el vasto silencio del loft, con el corazón latiendo con fuerza debajo de la tela cara de su camisa. No se movió, no la llamó, ni siquiera se sentó. Toda su vida se había basado en no mirar atrás, y esa noche se convenció a sí mismo de que estaba haciendo lo mismo. Lo que no sabía, lo que no podía saber, era que Elena ya llevaba el peso de una vida de la que un día se arrepentiría de haberla dejado ir. Un pequeño latido del corazón había comenzado dentro de ella solo unas semanas antes. Pero ahora ella se había ido, y también se había ido todo lo que él pensaba que entendía sobre el amor, la lealtad y la verdad. Pasaron 3 años, y Ricardo Varela no volvió a pronunciar su nombre. En el torbellino de fusiones, reuniones del consejo y vuelos transcontinentales, él enterró el recuerdo de Elena bajo informes pulidos y victorias estratégicas. El loft permaneció impecable,
sin ningún detalle personal, sin fotografías, sin recuerdos, sin recordatorios de lo que una vez había vivido allí con él. Se dijo a sí mismo que había tomado la decisión correcta, que la traición no merecía reflexión. Y sin embargo, a veces, a altas horas de la noche, cuando la ciudad se calmaba e incluso las luces de Lisboa se atenuaban detrás del cristal, sentía algo que no podía nombrar. Un eco vacío en una casa construida para dos. Fue a principios de la primavera en Lisboa, con el aire fresco impregnado del olor a lluvia, cuando el mundo de Ricardo cambió sin previo aviso. Acababa de salir de un coche negro frente a un hotel en el centro, preparándose para una cena de recaudación de fondos privada. Su asistente lo seguía con un portapapeles y un móvil, recitando la lista de invitados y las actualizaciones, pero él apenas escuchaba. Su atención se centró, en cambio, en una mujer que estaba al otro lado de la calle, cerca de la acera, con los brazos extendidos, mientras intentaba llamar a un taxi. La imagen lo golpeó como un puñetazo físico. Era ella, Elena. Su cabello ahora era más largo, todavía castaño claro, recogido en una trenza suelta que le caía sobre el hombro. Llevaba un abrigo simple y sostenía a un niño pequeño en su cadera, un niño no mayor de 3 años, envuelto en un suéter azul y jeans, con cabello oscuro y ojos azules inconfundiblemente de él. A Ricardo se le cortó la respiración. Él no se movió. No podía. El caos de la calle se desvaneció, y todo lo que podía oír era el sonido de la sangre corriendo por sus oídos. El niño se giró ligeramente, mirando a su alrededor con curiosidad, y por el momento más breve, sus ojos se encontraron con los suyos. Esos mismos ojos que Ricardo veía en el espejo todas las mañanas. Era imposible. No, no lo era. Era real. Y él lo supo con una claridad aterradora. El taxi se detuvo. Elena acunó al niño en su brazo y abrió la puerta. Ella todavía no lo había visto. Ricardo dio un paso adelante. El instinto surgió en su pecho, pero se detuvo. ¿Qué diría? ¿Qué podía decir? Mientras ella giraba la cabeza, sus miradas se encontraron. El ruido de la ciudad se desvaneció. Ella se congeló durante medio segundo, con la cabeza del niño descansando en su hombro, y luego desvió la mirada. No con frialdad, no con ira, simplemente, de forma deliberada, como alguien que había hecho las paces con no ser vista. Ella entró en el taxi, cerró la puerta, y un momento después, el taxi desapareció en el tráfico. Ricardo se quedó inmóvil, sin notar la mirada confusa de su asistente, sin oír el móvil que seguía sonando. Había visto a su hijo, un hijo que nunca supo que existía, un niño con sus ojos, sus rasgos, su sangre, y Elena, la mujer que él había echado de su vida sin una sola pregunta, había estado viviendo con esa verdad todos los días. La cena continuó sin él. Canceló todas las citas esa noche y regresó a casa en silencio, con las manos temblando ligeramente, mientras se servía una bebida y miraba el horizonte que una vez lo había hecho sentirse poderoso. Ahora, eso no significaba nada. Había construido un imperio sobre el control, pero ese momento en la calle lo había destrozado, porque la verdad, lo único que él nunca pidió, lo había encontrado de todos modos. Y ella medía solo 1 metro de altura, con ojos azules, y una mirada tranquila, que ya había comenzado a perseguirlo. La verdad revelada. A la mañana siguiente, Ricardo se sentó en su oficina,
pero por primera vez en años, los números frente a él no significaban nada. Hojas de cálculo, gráficos y correos electrónicos se confundieron en un ruido blanco que no podía descifrar. Su mente seguía volviendo a una sola cosa: el niño que había visto en los brazos de Elena. Su hijo. Cada vez que parpadeaba, veía los mismos ojos azules mirándolo fijamente, ojos que reflejaban los suyos tan perfectamente que lo habían sacudido hasta lo más profundo. La comprensión se instaló pesadamente sobre él, presionando contra sus costillas, como un peso que no estaba preparado para cargar. Tenía un hijo y nunca le habían dicho. No llamó a Elena de inmediato. Una parte de él temía que ella no atendiera. La otra parte no confiaba en sí mismo para decir lo correcto. ¿Qué era lo correcto que decir después de 3 años de silencio y de ausencia? Después de las acusaciones que la habían alejado. Había estado tan seguro de sí mismo, tan convencido de que ella lo había traicionado, que nunca le dio la oportunidad de hablar. Esa certeza ahora se sentía como el tipo de ceguera más peligroso. Al anochecer, se encontró parado frente al edificio del apartamento de ella. Había contratado a alguien para encontrarla, no por malicia, sino por desesperación. No fue difícil. Ella no se había ido de la ciudad, ni siquiera se había ido del puerto. Mientras él había estado cerrando negocios en Tokio y Berlín, ella había estado criando a un niño a solo unas pocas calles de distancia. Se quedó parado en la acera, sin saber si debía llamar o simplemente irse. Pero antes de que pudiera decidir, la puerta se abrió. Elena salió con una bolsa de compras en un brazo y su hijo agarrado al otro. El niño caminaba con un paso inseguro pero confiado, hablando de algo con una vocecita diminuta y emocionada que Ricardo no podía oír del todo desde el otro lado de la calle. Elena se agachó sonriendo ante algo que él dijo, apartando un rizo de cabello suelto de su rostro. Y Ricardo no podía moverse. Había algo impresionante en lo simple que todo parecía. Una vida que él se había perdido, una vida que ella había construido. Sin pensar, cruzó la calle. Elena levantó la vista cuando él se acercó. Su expresión cambió en el momento en que ella lo reconoció. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, no con ira, sino con una sorpresa cautelosa. Se puso de pie, colocando una mano firme sobre el hombro del niño, mientras Ricardo se detenía a solo unos metros de distancia. «Hola», dijo él con la voz inestable. Ella no respondió al principio. Lo examinó. Luego, miró a su hijo. El niño ahora se aferraba a su pierna, curioso pero cauteloso. «Te vi ayer», continuó él, luchando por encontrar palabras que no sonaran a excusas. No lo sabía, Elena. No sabía que él existía. El rostro de ella permaneció inmóvil, su voz tranquila. «¿Nunca preguntaste?» Ahí estaba. La verdad. Al descubierto. No amarga. No cruel. Simplemente honesta. Y le golpeó más fuerte que cualquier acusación. Ella había cargado con el peso del silencio durante 3 años, mientras él había vivido en la ignorancia, protegido por su propia certeza. «Quiero conocerlo», dijo Ricardo. «Quiero conocerlo». Elena dudó. Luego, se agachó junto a su hijo. «Gabriel», dijo ella suavemente. «Este es Ricardo. Es alguien a quien solía conocer». Gabriel levantó la vista con los ojos muy abiertos. Luego asintió solemnemente antes de esconderse detrás de su abrigo. Ricardo no lo presionó. No se arrodilló. Ni se acercó. Simplemente esperó, dejando que la comodidad del niño lo guiara. Elena se levantó de nuevo. «No sé qué esperas», dijo.
Pero esto no es algo en lo que puedas entrar, como si fuera un negocio que te olvidaste de firmar. No es un proyecto, es una persona. Lo sé, dijo Ricardo suavemente. Y no estoy aquí por control. Estoy aquí porque quiero ganar un lugar, si me lo permites. Elena lo estudió durante un largo momento, con la expresión indescifrable. Luego, asintió una vez. Puedes venir mañana, a las 5. Le gustan los libros y los dinosaurios. No te demores. Ella no esperó una respuesta. Se dio la vuelta y se alejó con su hijo, desapareciendo en la difusa marea de la ciudad. Ricardo se quedó allí mucho tiempo después de que se hubieran ido, reviviendo cada segundo, cada palabra. Por primera vez en años, no perseguía un negocio, un titular o una victoria. Perseguía algo real, algo que él una vez había tirado a la basura, y ahora era el momento de ver si alguna vez podría reconstruirlo. La reconstrucción. Ricardo llegó 10 minutos antes la noche siguiente, parado en la puerta del apartamento de Elena, con una pequeña bolsa de papel en una mano, y los nervios instalándose como piedras en su pecho. No tenía idea de lo que le gustaba a un niño de 3 años, además de la breve mención de libros y dinosaurios. Dentro de la bolsa había 2 libros ilustrados cuidadosamente elegidos, uno sobre un triceratops y otro con solapas, que revelaban animales escondidos en el bosque. Nunca había comprado un juguete antes. Nunca había leído una historia antes de dormir. El peso de todo lo que se había perdido lo abrumaba mientras se quedaba parado en el pasillo mirando la puerta de ella. Cuando se abrió, se sorprendió de lo normal que todo parecía. El apartamento era modesto y cálido, lleno de luz suave y del olor a pasta y ajo. Elena llevaba jeans y un suéter, con el cabello suelto esta vez, y aunque sus ojos todavía eran cautelosos, su voz era firme. «Gabriel está terminando su merienda», dijo ella. «Puedes entrar». Él entró lentamente contemplando el espacio. Había juguetes esparcidos en un rincón, una fila de pequeños zapatos junto a la puerta y un sofá desgastado, pero limpio, con una manta a un lado. Era una casa que claramente había crecido alrededor de un niño y de alguna manera lo hacía sentir al mismo tiempo profundamente bienvenido y completamente fuera de lugar. Entonces lo vio. Gabriel estaba sentado en la mesa de la cocina, con sus pies balanceándose debajo de la silla, sosteniendo un pequeño vaso de zumo con ambas manos. Cuando levantó la vista y vio a Ricardo, se detuvo. No asustado, solo inseguro. Ricardo se agachó un poco para estar a su altura y le ofreció suavemente la bolsa. «Hola, Gabriel», dijo. «Te traje algo». «¿Libros? Tu mamá dijo que te gustan los dinosaurios». Se rió. Gabriel no tomó la bolsa de inmediato, pero su curiosidad se encendió. Después de una mirada a Elena, que la sintió ligeramente, bajó de la silla, se acercó y la aceptó. Sacó el primer libro y lo hojeó, murmurando suavemente. «Eso es un estegosaurio». Antes de caminar de regreso al sofá y sentarse con él en su regazo, Ricardo no lo siguió. Se sentó en una silla cercana, observando, sin saber qué vendría después. Elena entró en la habitación, se sentó frente a él y le entregó un vaso de agua. «Probablemente te hará 1.000.000 de preguntas tan pronto como se acostumbre a ti», dijo ella. «Hace eso con la gente que le gusta». Ricardo sonrió levemente. «Eso sería una mejora. En este momento, creo que me ve como un tipo que trajo papel». La expresión de Elena se suavizó lo suficiente para que la habitación se sintiera menos tensa. «Es cauteloso como yo». Hubo un momento de silencio, no incómodo, solo denso con la historia. Entonces Elena lo miró y le hizo la pregunta que él esperaba, pero temía. «¿Por qué creíste que te traicioné?» Él la miró a los ojos, con la disculpa ya escrita en su rostro.
porque tuve miedo, porque vi algo que no entendí. Y en lugar de preguntar, reaccioné. Elegí la ira en lugar de la confianza. Pensé que me estaba protegiendo, pero en cambio lo destruí todo. Él asintió lentamente. No solo me destruiste a mí, Ricardo, lo dejaste a él sin padre. No puedes fingir que eso no sucedió. Lo sé, dijo. Por eso estoy aquí. No para borrar el pasado, solo para ser parte de su futuro. Ambos miraron a Gabriel, que ahora leía en voz alta para sí mismo, con una voz pequeña y confiada, pronunciando las palabras mal, pero demasiado concentrado para que le importara. Elena se levantó y se acercó a él, acomodándole el cuello de suéter y besándole la parte superior de la cabeza. «Leemos 3 libros antes de que se vaya a la cama», dijo ella por encima del hombro. «Si quieres quedarte, esa es una de las reglas». Ricardo se levantó con el corazón palpitando y asintió. «Me gustaría». Se sentaron juntos en el sofá, con Gabriel acurrucado entre ellos, su pequeña voz narrando un mundo lleno de aventuras de dinosaurios y búhos escondidos detrás de solapas de árboles. Y por primera vez en años, Ricardo no se sintió poderoso o exitoso. Se sintió pequeño, humilde y profundamente agradecido porque se le permitiera entrar en ese espacio. Cuando llegó la hora de dormir, Gabriel se acercó a él sin pensar y dejó que Ricardo lo ayudara a bajar. Fue un pequeño gesto, pero para Ricardo lo fue todo. Antes de que se fuera, Elena se detuvo en la puerta con los brazos cruzados, observándolo de cerca. «A la misma hora, la próxima semana», él asintió. «O antes, si me dejas». Ella no respondió de inmediato. Luego, suavemente, dijo: «Ya veremos». La puerta se cerró suavemente detrás de él, y Ricardo se quedó en el pasillo durante mucho tiempo, aferrándose al sonido tranquilo de la voz de su hijo que aún resonaba en su cabeza. No se había ganado el perdón. Todavía no. Pero, por primera vez, sintió que podría estar comenzando a merecer un lugar en la historia, la nueva realidad. En las semanas siguientes, Ricardo regresó al apartamento de Elena con regularidad. Siempre a tiempo. Nunca con las manos vacías, pero nunca intentando impresionar. Trajo rompecabezas, libros para colorear, y una vez, un pequeño dinosaurio de peluche que Gabriel insistió en llevar a la cama esa misma noche. Cada visita comenzaba con dudas y terminaba con algo más cálido. Gabriel, antes callado y cauteloso, ahora esperaba junto a la ventana cuando él se acercaba a las 5, preguntándole a su madre cada pocos minutos: ¿viene hoy? El cambio fue lento, pero fue real, y Ricardo lo sintió en la forma en que el niño comenzó a tomar su mano sin miedo o a apoyarse a su lado durante las historias. No hubo grandes avances, solo la tranquila acumulación de confianza, una tarde a la vez. Ricardo también comenzó a quedarse un poco más de tiempo. Ayudaba a limpiar después de la cena, escuchaba los relatos de Gabriel sobre su día en el preescolar y, a veces, cuando Elena lo permitía, lo acostaba. Al principio, tropezaba con las rutinas de la hora de dormir, sin saber dónde se guardaban los pijamas o qué historia prefería Gabriel. Pero Elena fue paciente al observar desde la puerta y gradualmente se alejó, dejando que Ricardo lo descubriera. Y él lo descubrió. Memorizó el ritmo de las rutinas de Gabriel, aprendió qué rincón de la manta debía meter primero y qué canción de cuna debía tararear suavemente mientras el niño se quedaba dormido. Una noche, después de haber acostado a Gabriel, Ricardo entró en la cocina, donde Elena estaba preparando té. Ella le entregó una taza sin preguntar y se apoyó en la encimera, con los brazos cruzados, pero no a la defensiva.
Él la observó por un momento. Luego dijo en voz baja: «Quiero ser su padre legal. Quiero estar en su certificado de nacimiento». Elena no respondió de inmediato. Miró al suelo. Procesando, sus dedos se apretaron ligeramente alrededor de su taza. «No estuviste allí cuando él nació, ni cuando se enfermó ese invierno, y yo estaba sola en la sala de emergencias, aterrorizada, ni cuando dijo su primera palabra. Hice todo eso sola, y no porque quisiera. No tuve otra opción». «Lo sé», dijo Ricardo, «y nada de lo que haga ahora va a cambiar eso. Pero estoy aquí. Esta vez no me voy». Elena levantó la vista, con la expresión más cansada que enojada. «No se trata solo de aparecer ahora. Se trata de quedarte cuando es inconveniente, cuando él sea mayor y haga preguntas difíciles, cuando quiera saber por qué no estabas allí. Responderé a cada una de ellas», dijo Ricardo con sinceridad, «y nunca lo haré creer que él no fue deseado. Aunque no supiera de él, lo amo ahora, con todo lo que tengo». Ella asintió lentamente. Sus hombros se relajaron un poco. «Vamos a necesitar un abogado, los trámites, una audiencia en el tribunal. Ya he programado la consulta», dijo. «Solo necesito tu consentimiento». Por un momento se quedaron parados en silencio, el aire entre ellos lleno de una extraña mezcla de dolor y progreso. Entonces Elena hizo algo inesperado. Buscó una carpeta que estaba en la encimera y se la entregó. «Guardé sus documentos originales. No sé por qué. Tal vez una parte de mí esperaba que algún día preguntaras». Ricardo la tomó con las manos temblorosas. Dentro había registros del hospital, formularios de vacunación y una pequeña huella de pie en un certificado de nacimiento que decía Madre Elena, y debajo de padre un espacio en blanco. «No merezco estar en esto», dijo él en voz baja. Elena lo miró a los ojos. «Entonces gánatelo». 2 semanas después, se sentaron uno al lado del otro en un tribunal de familia. Gabriel se sentó con una asistente social, coloreando tranquilamente, ajeno a la importancia del momento. Cuando el juez le pidió a Elena que confirmara si quería agregar a Ricardo al certificado de nacimiento, ella no dudó. «Sí, quiero», dijo, «porque no es el mismo hombre que me echó». Cuando el juez se dirigió a Ricardo, él se aclaró la garganta antes de hablar. «Fallé una vez», dijo, «pero no voy a fallar de nuevo. Quiero ser su padre en todos los sentidos, no porque la ley diga que puedo, porque lo amo. Y lo probaré cada día que se me dé la oportunidad». El juez firmó los papeles. No fue dramático. Nadie aplaudió. Pero Ricardo sintió la gravedad de esa firma como una promesa. No salió del tribunal sintiéndose victorioso. Salió sintiéndose humilde, abrumado por todo lo que tenía que compensar y por todo lo que estaba dispuesto a dar. Esa noche, Gabriel se subió a su regazo con el certificado de nacimiento en sus manos y dijo: «Mamá dijo que ahora eres mi papá». Ricardo sonrió, abrazándolo con más fuerza. «Siempre lo he sido, amigo. Solo necesitábamos que el papel se pusiera al día». Él recomenzó. El verano llegó suavemente, con tardes largas y mañanas soleadas, que se sintieron como una segunda oportunidad. A estas alturas, Ricardo se había convertido en parte de la vida diaria de Gabriel. Ya no era un visitante, sino una presencia. Iba a buscarlo al preescolar 2 veces por semana. Aprendió qué aperitivos le gustaban más y podía recitar páginas enteras de los libros favoritos de Gabriel antes de dormir sin mirar. Ya no era extraño que el niño le tomara la mano o lo llamara papá, en público. Cada vez que él oía eso, Ricardo sentía algo tranquilo y doloroso presionando contra su pecho. Se habían perdido los primeros años de la vida de su hijo, pero ahora estaba construyendo algo real, algo sobre lo que ambos podían apoyarse. Elena seguía siendo cautelosa.
pero no distante. Sus conversaciones se hicieron más largas y ligeras, aunque todavía estaban marcadas por límites tácitos que ninguno de los dos se atrevía a cruzar. Coordinaban horarios, compartían pequeñas victorias como padres y comenzaron a construir un ritmo que se sentía más como una familia que como una formalidad. A veces, cuando Gabriel tenía un resfriado o se negaba a dormir, ellos lidiaban con eso juntos, uno al lado del otro, como si los años que los separaban no hubieran agrietado todo. En una de esas noches, cuando Gabriel se despertó llorando por una pesadilla, Ricardo había sido el que lo había calmado. Lo abrazó con fuerza, susurrándole calma, hasta que la respiración del niño se calmó. Y cuando levantó la vista, encontró a Elena parada tranquilamente en la puerta. Ella no dijo nada, pero sus ojos se suavizaron de una forma que él no veía desde hacía años. Esa noche, ella no lo mandó a casa de inmediato. En cambio, ambos se sentaron en la sala a hablar en voz baja mientras Gabriel dormía. Sus voces bajas, no porque tuvieran que susurrar, sino porque algo en el momento no permitía el ruido. A pesar de la paz, algo todavía persistía debajo de la superficie, sin terminar, sin resolver. Ricardo sabía que ya no se trataba solo de Gabriel. Se trataba de lo que se había perdido entre él y Elena, y una noche, mientras recogían los materiales de arte después de una sesión de manualidades desordenada, Ricardo preguntó en voz baja, ¿alguna vez echaste de menos tu vida anterior? Él la miró, considerando la pregunta. Pensé que sí, dijo. Pero no así. Eras bueno en eso, dijo ella. Tenía éxito, respondió él, pero no creo que fuera feliz. Elena no respondió de inmediato. Se concentró en cortar un trozo de papel de construcción azul en una estrella torpe. Luego, dijo suavemente, yo tampoco lo era. Eran momentos como ese los que construían algo nuevo entre ellos. No romance, todavía no, pero confianza. El tipo de confianza que crece en silencio, ladrillo a ladrillo, donde una vez algo fue quemado. Esa confianza se profundizó en la noche en que Gabriel tuvo fiebre. Lloró toda la noche, con la piel caliente y el cuerpo inquieto. Elena llamó a Ricardo justo después de la medianoche y él vino de inmediato. Juntos, se sentaron junto a su cama turnándose con paños fríos, hablando con él cuando podía oír, abrazándolo cuando no podía dormir. En un momento, Ricardo miró y vio a Elena con los ojos rojos de agotamiento, cepillándole suavemente el cabello de la frente. Lo siento, susurró, por todo. Ella lo miró y, en lugar de ira o dolor, solo había cansancio y algo parecido a la comprensión. Estamos aquí ahora, dijo ella. Eso es lo que importa. A la mañana siguiente, la fiebre de Gabriel se rompió, y los tres se desplomaron en el sofá, juntos en un desastre de mantas y alivio. Fue caótico, no planeado y extrañamente perfecto. Elena se durmió primero, con la cabeza descansando en el hombro de Ricardo, y aunque él no se atrevía a moverse, algo dentro de él finalmente se instaló. Por primera vez en años, sintió que pertenecía. A partir de ese momento, las cosas comenzaron a cambiar. No de forma drástica, no con grandes declaraciones, sino de formas pequeñas y tranquilas. Elena dejó de poner límites a la frecuencia con la que Ricardo podía quedarse. Lo invitó a unirse a ellos para la cena, sin dudarlo. Él arregló el lavavajillas que goteaba en la cocina de ella y reemplazó las baterías del detector de humo sin que se lo pidieran. Ella compró cereales extra que a él le gustaban. Una tarde, Gabriel levantó la vista de su dibujo y preguntó,
¿Por qué papi no vive con nosotros? La pregunta quedó en el aire por un largo momento. Ricardo abrió la boca para hablar, pero fue Elena quien respondió primero. A veces los adultos necesitan tiempo para descubrir dónde está realmente su hogar. Gabriel asintió como si eso tuviera todo el sentido y volvió a su dibujo. Más tarde esa noche, Ricardo se detuvo en la puerta, observando a Elena leerle a su hijo antes de que se fuera a la cama. Sintió algo que no se había atrevido a sentir desde hacía años. Esperanza. No el tipo arraigado en la fantasía o la desesperación, sino el tipo que crece lentamente, regado por el perdón, estabilizado por la paciencia. No sabía lo que iba a pasar a continuación, pero sabía esto. No se iba, ni ahora, nunca más. La primera nevada del invierno llegó temprano, cubriendo la ciudad de blanco y silenciando todo bajo un suave silencio. Faltaban solo unos días para la Navidad, y las calles estaban llenas de luces, árboles en las ventanas, y el olor a canela y a pino que flotaba de las panaderías de la esquina. Gabriel estaba más emocionado que nunca. Se despertaba todas las mañanas preguntando si ya era la verdadera Navidad y mirando al cielo en busca de renos. Ricardo lo había ayudado a colgar decoraciones en ambas casas, pero era el apartamento de Elena lo que realmente se sentía como el corazón de todo. Cálido, lleno de risas y adornado con adornos hechos de palitos de helado y purpurina. En la víspera de Navidad, Elena sorprendió a Ricardo al invitarlo a pasar la noche con ellos. No solo para dejar regalos o para unirse a ellos por una hora, sino para quedarse, para ser parte de todo. Ella no usó grandes palabras ni ofreció explicaciones. Simplemente dijo, «Gabriel quiere que estés aquí». Y Ricardo había asentido, sin confiar en sí mismo para decir más. Cocinaron galletas esa tarde, la harina esparcida por todas las superficies y pegada en las mejillas de Gabriel como nieve. Elena puso viejos discos de Navidad, tarareando suavemente mientras ella revolvía la masa y repartía trozos de masa. Ricardo la vio moverse por la cocina, grácil incluso en el caos, y sintió el mismo dolor tranquilo en su pecho, el que le recordaba cuánto se había perdido y cuántas oportunidades le habían sido dadas para recuperarlo. Esa noche, después de la cena y las historias, después de que Gabriel hubiera colocado cuidadosamente una galleta y una nota para Papá Noel cerca de la ventana, lo acostaron juntos. Estaba demasiado emocionado para dormirse, pero se quedaron de todos modos, sentados a cada lado de él hasta que sus ojos finalmente se cerraron. Elena se levantó primero y apagó la luz, y Ricardo la siguió a la sala, donde el brillo del árbol iluminaba la habitación con un suave dorado. Hubo silencio entre ellos durante unos minutos, no pesado, no incómodo, solo lleno de pensamientos no dichos. Finalmente, Elena se volvió hacia él con la expresión indescifrable. «Escribió una nota para Papá Noel este año», dijo, «pero no me dejó leerla. Dijo que era secreta». Ricardo levantó una ceja. «¿La encontraste?» Ella asintió. Luego buscó detrás de uno de los adornos del árbol y sacó un pequeño trozo de papel doblado. Se lo entregó sin decir nada más. Él lo abrió lentamente, con las manos temblando ligeramente, y leyó las letras grandes e irregulares. «Querido Papá Noel, amo a mamá y a papá. ¿Podemos vivir todos en una sola casa para que no tenga que extrañar a nadie más? Fui muy bueno». Ricardo no habló. Se quedó mirando la nota durante mucho tiempo. Las palabras se volvieron borrosas. Cuando levantó la vista, Elena lo estaba mirando, no con presión o expectativa, sino con algo mucho más frágil,
apertura. Ella no le estaba pidiendo. Ella no lo estaba apurando. Simplemente lo estaba dejando sentirlo, dejando que el momento le perteneciera tanto a él como a ella. «No quiero perder nada más», dijo él finalmente. «Ni un día, ni otro año. Si es demasiado pronto esperaré, pero no me iré de nuevo». Ella no respondió con palabras. En cambio, se acercó a él. Ella suavemente le quitó la nota de las manos y la volvió a colocar en el árbol. Luego, lo miró y, por primera vez desde el día en que ella lo perdió, ella sonrió de una forma que llegó hasta sus ojos. Esa noche, Ricardo no se fue. Se quedó. No solo en el sofá. No solo por el bien de una tradición o por la felicidad de Gabriel. Se quedó porque algo había cambiado, no de una manera grandiosa y dramática, sino en el ritmo tranquilo de dos personas que finalmente habían aprendido a perdonar, a confiar y a elegirse de nuevo. Por la mañana, Gabriel corrió a su habitación, gritando que Papá Noel había llegado. Se tiró a la cama riéndose, tirando de las mantas con sus pequeñas manos. Ricardo y Elena abrieron los ojos al mismo tiempo, uno al lado del otro, y miraron a su hijo. Su razón, su milagro, su segunda oportunidad. Afuera, el mundo todavía estaba cubierto de nieve, pero por dentro estaba cálido y lleno de algo raro e inquebrantable. No solo habían encontrado el camino de regreso, sino que habían construido algo mejor que lo que había existido antes. No perfecto, no simple, pero real. Y esta vez, se aferraron a eso con todo lo que tenían.